En este video vamos a hablar del módulo CSP de nuevo, pero ya trabajando en su forma de PWM. Antes de continuar, quiero hablarles de este documento. Este documento es un documento de Microchip que se llama CSP and SSP Tips and Tricks. En este documento lo que tenemos es un resumen de todas las posibles configuraciones y todas las posibles aplicaciones que nosotros podemos hacer con el módulo CSP. Está partido pues en tres capítulos, por así decirlo, en tres partes: para captura, para comparación en PWM. Y lo bueno de este documento es que es súper conciso, va al grano, no da vueltas, digamos, te explica en pocas palabras: usted desea hacer esto, tiene que modificar este registro, cárguele tales valores y nada más, ¿cierto? Entonces es un documento que me parece bastante importante. De pronto lo voy a poner en la página del curso, y si no, pues con este nombre ustedes con seguridad lo buscan y lo descargan. Ok, entonces este primer video eh, va a ser dedicado solamente a la explicación, a retomar de nuevo qué es un PWM y también eh, los registros que debemos configurar o los registros que están relacionados en el microcontrolador para ponerlo a funcionar. En un próximo video lo que vamos a hacer es ya la parte netamente de programación y mirar el módulo funcionando. Ok, entonces primero, ¿qué es un PWM? Recordemos que esto significa Pulse Width Modulation, que es modulación de ancho de pulso. Y en general lo que tenemos, pongamos una señal de frecuencia, una señal periódica. La voy a dibujar acá para que se nos vea en amarillo. Esta es una señal, digamos, periódica común y corriente como la conocemos en electrónica, donde tenemos el tiempo. Acá está el tiempo y acá tenemos en general un voltaje. Normalmente estos son 5 voltios. Entonces, de acá sabemos que este es el periodo de la señal, que está relacionado pues para obtener la frecuencia. Entonces, pues, tenemos 1 sobre la frecuencia. Y normalmente en estas señales como típicas a las que estamos acostumbrados, este tiempo de acá, ¿sí?, siempre es la mitad del periodo, ¿sí? Eso es como lo típico que nosotros tenemos. En una señal PWM, la característica particular de la señal PWM es que nosotros podemos desplazar esto, podemos desplazar el tiempo en el que nuestra señal está, digamos, en el voltaje positivo y el tiempo en que la señal está en cero. Entonces podemos hacer que ella, qué sé yo, solamente sea, vamos a dibujarla por acá. Tenemos de nuevo nuestro sistema, tenemos por acá otro, y podemos hacer que este es el periodo de nuestra señal, más o menos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer que esta señal, teniendo exactamente la misma frecuencia, o sea, el mismo periodo, ¿sí?, podemos cambiar cuánto tiempo ella efectivamente está en un estado alto. O también de esta forma, estas tres señales tienen exactamente la misma frecuencia.
pero esta señal, digamos, dibujé esta mal, me disculpan, esto viene por acá, esto. Ok, entonces ambas estas señales tienen la misma frecuencia que esta señal de arriba, pero son radicalmente diferentes, en el sentido pues que, digamos, esta tiene solamente un pequeño tiempo su señal en 1 y esta tiene un largo periodo de tiempo su señal en 1. Cuando nosotros intentamos medir esta señal, digamos esta primera, con un multímetro, ¿sí? El multímetro lo que hace es que nos saca una especie como de promedio. Viene por acá, recuerden que él toma la señal RMS, ¿sí? Y lo que hace es como que esta parte que está acá nos llena un huequito, ¿sí? Digamos este huequito, y esta que está acá nos llena este hueco. Entonces si nosotros tomamos el voltaje RMS, que es el que nos entrega el multímetro de esta señal, él nos va a leer 2.5 voltios, ¿sí? Si en esta señal nosotros volvemos a hacer lo mismo, tomamos el voltaje RMS, lo que él hace es la integral en el tiempo de esta señal y demás. Lo que él intenta hacer es repartir toda esta columna sobre todo este espacio. Entonces esto me queda como por acá, más o menos, ¿sí? Y todo esto, vamos que lo llena acá. Y de nuevo, toda esta parte viene y la llena acá. Entonces digamos que el voltaje RMS que nos leería nuestro multímetro en este caso es de, qué sé yo, 1 voltio, ¿sí? Que es casi como la quinta parte de tiempo. Esto está en 1 y otras 4 partes acá está en 0. Para este último caso, si tomamos el voltaje RMS, esto haría el promedio como por acá, ¿sí? Y toda esta partecita que está acá nos llenaría este hueco. Quizás es un poquito más abajo, quizás es un poquito más abajo, ¿cierto? Y nos llenaría este hueco, y toda esta parte que está acá nos llenaría este espacio. Y el voltaje que nos leería el multímetro si lo pusiéramos en este caso es más o menos, por decir algo, 4 voltios. Entonces, con una señal PWM, de alguna forma, uno solamente utilizando señales digitales, ¿sí?, tiene la capacidad de generar algo similar a una señal análoga, ¿sí? Esa capacidad de alguna forma lograr sacar una especie de señal análoga a punta de señales digitales nos lo permite hacer esta capacidad de desplazar, digamos, el tiempo que nosotros estamos en estado alto o en estado bajo. Recuerden que lo que podemos hacer es desplazar esto para este lado o para este lado. Y de nuevo acá, esto lo podemos desplazar para acá. Ahora, en una señal PWM, este tiempo que ella permanece en estado alto se le conoce como duty cycle. Y está expresado en porcentaje. Normalmente está dado en porcentaje. ¿En porcentaje qué? Del tiempo. Si mi señal tiene todo este periodo, ¿sí?, entonces yo acá digo que para esta señal de abajo, por ejemplo, mi duty cycle que viene hasta acá es de, qué sé yo, 80%, ¿sí? Para este caso de acá, mi tiempo es solamente esta parte de acá. Entonces decimos que acá mi señal está al 20%. Y en este caso, que es la mitad, obviamente entonces acá estamos al 50%. Algo que
se debe aclarar acá, que en algunos textos pienso yo es una mala traducción del inglés. Este duty, ¿sí?, no se refiere a dureza, ¿sí? Desafortunadamente en algunos libros se traduce este duty cycle como ciclo de dureza, ¿sí? Eso es una mala traducción. Este duty es de trabajo, ¿sí? Entonces es el ciclo de trabajo, el porcentaje de ciclo de trabajo que está la señal, ¿sí? O el tiempo en que la señal está en alto, ¿sí? No tiene nada que ver con dureza, entendido pues desde el sentido físico, ¿sí? De, qué sé yo, una, un material más duro que otro, un diamante y un talco y cosas de ese tipo. Pero digamos que es bastante importante aclararlo porque realmente es una mala traducción del inglés. Ok, entonces volviendo a nuestro tema, eh, nuestros microcontroladores, los microcontroladores de microchip, para hacer esto trabajan con el módulo CCP y con el timer 2. El timer 2 es un timer bastante especial porque funciona de una forma diferente a los otros timers. Él tiene un registro que se llama el registro PR2. Entonces, el timer 2 tiene un registro asociado que se llama PR2. Y lo que hace el timer es que se incrementa hasta llegar al valor del PR2. Cuando el timer incrementándose es igual al valor del PR2, entonces salta la interrupción. Esa es la idea con el timer. Entonces, ¿cómo funciona el PWM asociado al timer 2? Entonces vamos a mirar cómo funciona este asunto de el PWM controlado por el timer 2. Bien, acá tenemos nuestro gráfico de el timer 2 controlando al PWM, y acá en esta parte tenemos un pequeño diagrama de bloques. Entonces la idea es la siguiente: el timer está incrementándose y cuando llega al valor igual al PR2, esa señal es la señal del periodo, o sea, la que nos entrega la frecuencia de la señal. Entonces acá tenemos el timer, cuando llega al PR2 se reinicia, vuelve a ser 0 y comienza otra vez a contar. Entonces acá él inicia y comienza otra vez a contar hasta que llega a este nuevo valor, que es el valor del PR2, y ahí reinicia un nuevo ciclo. Y en esta parte de acá tenemos el timer 2 está contando, y cuando llega a este momento él compara su valor con respecto a un valor que está en otro registro, que es el registro CCPR1, y allí entonces es donde genera el flanco de bajada para hacer solamente la parte del ciclo de trabajo del dispositivo. En el diagrama de bloques vemos cómo funciona esto. Tenemos nuestro timer, que es el que está contando, y tenemos los dos registros, el PR2 y el CCP1, el CCP register 1 high. Entonces en este registro cargamos el valor que vamos al que digamos, nos va a representar el duty cycle, y en el PR2 cargamos el valor que nos va a representar la frecuencia de la señal. Entonces cuando el TMR digamos arranca en 0, esta señal está en 1 y acá tenemos un 1,
él arranca y se están haciendo estas dos comparaciones en simultáneo, ¿cierto? En teoría este valor debe ser menor que este, entonces a este se debe llegar primero. Cuando se llega a este, el comparador indica, oh, llegamos, entonces sale una señal por acá que nos resetea a este flip flop y se hace la señal 0. Este señor sigue contando hasta que llega al valor del PR2. Cuando ambos son iguales, este nos entrega, nos saca la señal de set y vuelve a iniciarse entonces el nuevo ciclo de la señal de frecuencia, pues como tal, o del PWM. Ahora, el PWM, nuestro sistema, tiene, digamos, una limitación que es con respecto a la resolución. La resolución lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos acá una señal, vamos a hacer acá un pequeño dibujo, tiempo. Entonces tenemos nuestra señal. Vamos a suponer que estamos ahí al 50% más o menos. Y ya viene desde el infinito. Entonces, lo que nos dice la resolución es en cuántas partes yo puedo dividir todo mi periodo, ¿sí? Para desplazar mi parte de ciclo de trabajo hacia adelante o hacia atrás. Entonces, estas divisiones, ¿sí? Divisiones son las que llamamos resolución. ¿Qué tiene de particular este tema de la resolución? Que está directamente relacionado con la frecuencia que tiene nuestra señal. Mientras más lenta sea nuestra señal, o sea su frecuencia es más amplia, ¿sí? El microcontrolador tiene capacidad de hacer esta definición más fina, o digamos podemos meter más separaciones en ese periodo de tiempo. Mientras que si nuestra frecuencia es muy rápida, muy constante, entonces vamos a tener una señal que va a ser más cerrada. Entonces, vamos, esto es una señal de mayor frecuencia. Entonces observen que acá podemos meter menos divisiones. Entonces acá digamos que tenemos una resolución menor, ¿sí? Porque para un periodo de la señal yo lo puedo dividir en menos partes. Entonces los saltos que mi señal va a poder dar hacia adelante y hacia atrás, digamos, van a estar más limitados, van a ser menos los valores que yo puedo tener mi señal saltando. Eso está expresado acá en esta tablita, y lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos una señal relativamente lenta de 2.44 kHz, entonces podemos tener una resolución de 14 bits, o sea, podemos dividirla en un gran número de partes, y a medida que vamos aumentando nuestra frecuencia, esa capacidad de resolución, esa capacidad de dividir nuestro intervalo de tiempo, nuestro periodo, va disminuyendo. Acá tenemos una formulita que nos indica directamente eso. Estos son datos pues totalmente conocidos, y lo que nos permiten es saber entonces cuál es la resolución máxima que va a tener nuestro sistema. Tenemos entonces la frecuencia de oscilación, que es nuestro cristal, y la frecuencia a la cual deseamos poner nuestra señal. Dividimos, hacemos logaritmo en base 2,
hacemos este logaritmo, la división, y nos da el número de bits, cuál es la resolución que yo puedo tener para la señal con la frecuencia deseada. Esta, digamos, es una fórmula bastante importante, muy sencilla, pero que siempre debemos tener en cuenta para no esforzar o, digamos, no pedir eh, resultados que no van a poder ser. Además de eso, tenemos dos ecuaciones, estas dos, las ecuaciones para calcular el periodo de la señal y para calcular el porcentaje del duty, las cuales veremos en el siguiente video. Acá lo único que debemos recordar por último es que debemos configurar nuestro pin tris C2 como una salida y nuestro registro para configurar al módulo CCP como PWM, que es el CCP con. A ese registro debemos simplemente cargarle este valor en binario 1 1 y no importa el valor que tengamos acá. Entonces a nuestro registro CCP1 con punto, eso es los registros, esto se llaman CCP1M, CCP1M, los debemos hacer igual a 0, B, 1, 1, digamos 0, 0. Tenemos que cargarles este valor entonces para activar nuestro módulo PWM, y debemos cargar dos valores para poder pues controlar adecuadamente el módulo SCP. Debemos cargar algunos valores acá en el registro, en este registro y en el timer, pero eso los veremos en el próximo video cuando ya estemos programando.